Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, el primero era este. Nuestra diapo. Y ahora sí. Bueno, alguien hizo esto. Este es bastante igual. De Básico. esto, como, claro. Como para recordar un poquito cómo es el músculo liso, liso. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien sabe la función de las uniones gap, por ejemplo? Eso es bastante sencillo. Lo vieron Es conmigo. medio una, sí, es medio una repetición de lo que ya vimos todos. Es un sinsitio funcional porque transmite todos los iones, por lo tanto las corrientes eléctricas, ¿no? Bien. Claro, exacto. Son uniones especiales que permiten que las corrientes iónicas pasen de manera súper rápido y que toda la estructura funcione como un sitio. Si se despolariza una célula y se contrae otra, se contrae esa célula, permite que el resto también se contraiga porque pasan como re rápido. Bien. Bueno, los miofilamentos y los filamentos intermedios ya sabemos que participan en la contracción muscular, ni hablar. Los cuerpos densos saben qué son. No sé si lo vimos en otro músculo. Bueno, no. Tin, tin. Creo que me equivoco, pero los cuerpos densos son un componente proteico que permiten como la unión eh, de las mismas células musculares lisas, puede ser. Son como acumulaciones de actina que lo que hacen es que cuando se contrae la célula, tire como de todos los filamentos, funcionan como todos, entonces tira como todas esas redes que se ven, también son filamentos, entonces se contrae uno y permite que se acerquen, los cuerpos densos se acercan entre sí. O sea, como que colabora toda esta función de sin sitio, de que se contraiga todo junto. Bueno, mitocondria ya sabemos que es Y les donde se... da, perdón, pero les ¿Qué? da también como un sostén a esos miofilamentos. Hace también como. Consulta. ¿Los cuerpos densos vendrían a ser como los análogos de los que conceptan en el músculo estriado? ¿De los qué, perdón? El músculo estriado sería como el análogo de los De los discos. discos Z, sí, sí, exacto. Y bueno, mitocondria ya sabemos que es donde se forma la ATP, sin ATP no funcionamos. Y bueno, las caviolas que son depresiones de las membranas. Yo acá igual, si pasás, Car, se los puse. Mm, Ujú. perdón. Uy, no Ah, desapareció el de atrás. Bueno, después se lo corre. Pero bueno, ahí está, simil disco Z, lo que decías vos, Nay. Y bueno, X. Ya los otros sí, lo mismo. A este punto era como, es como, por- nadie les va a preguntar esto. y ver si me prestaron atención en la guía de Respi. Atrapados. Bueno, Bien, bueno. Este punto dice que el músculo liso gastrointestinal está íntimamente relacionado con células modificadas denominadas células intersticiales de Cajal. Antes de arrancar con todo esto, ¿saben qué son las células intersticiales de Cajal? Porque es como que te la tira así de una y... ¿Tuvieron teórico de este tema? No, todavía no. Está bien. Pero son células como las células del corazón, que es como un marcapasos que aumenta la Bien, despolarización. Solamente eso, es totalmente diferente a la célula muscular. muy bien. Es una célula especializada, eh, capaz de generar cambios de potencial de membrana, y bueno, está especializada para generar las corrientes eh, de onda lenta que después va a pasar a la célula muscular lisa por las uniones gap, que ahora lo vamos a ver, y a partir de ese pasaje de esta corriente, la célula muscular lisa puede contraerse. Están unidas a las células musculares lisas, pero la célula de Cajal no se contrae, la que se contrae es la célula muscular lisa, así como a grandes rasgos para arrancar. Entonces, seguramente estudiás en histología, que tiene largas extensiones que conectan con varias células musculares por uniones gap,
Este tipo celular aparece en el tubo digestivo, principalmente a partir de la curvatura mayor del estómago, y son de dos tipos. Tenemos la célula intersticial de Cajal-Mi o la AP, que son denominadas así por la red que forman alrededor de la región mientérica del plexo de Auerbach, y las IM, que se encuentran dispersas en las capas musculares, en el intestino delgado, se concentran en la cara interna de la circular. Bien, esos son tipos de células intersticiales de Cajal para que vean que están distribuidas de distinta manera. Todas ellas tienen características histológicas comunes, como abundantes mitocondrias y grandes cisternas endoplásmicas, filamentos intermedios y cuerpos densos citoplasmáticos, cabiolas de superficie y las uniones GAP con las células de músculo liso. Pero su principal característica funcional es que son autoexcitables. Esto que decía el compañero, de que funcionan como un marcapasos, porque tienen esta capacidad de autoexcitarse. Entonces, aplicando los mecanismos involucrados en la despolarización y repolarización de las membranas excitables ya estudiados en la UT2, analice el siguiente modelo, siguiendo los eventos marcados con números, y escriba para cada ítem, un número, un texto que describa el proceso modelizado. Yo acá lo puse más grande, ¿lo ven bien? Sí, se ve bien. Contesto yo. Bien. Bueno, ahora alguien me va a tener que empezar a decir qué pasa acá, cómo es el proceso. Siempre esto es algo que nos dicen, me acuerdo que nos decían mucho en la cursada, que cuando hacen un modelo y le quieren poner movimiento, hay que ponerle números para decir de dónde empieza y dónde termina. Cuando los hagan hacer un modelo o algo y es un proceso, hay que ponerle números. Entonces acá tenemos el 1, que ¿qué pasa en el punto 1? Bueno, Sale calcio. bien, primero, perdón, vamos a identificar las figuras porque por ahí si recién lo están viendo es medio complejo. Acá que tenemos el receptor de IP3, acá tenemos las referencias. Bien, después tenemos el canal ano 1, que son estos violetitas. Después tenemos las uniones GAP, que son estas. El receptor de ranodina, que son estos. El receptor de calcio de voltaje dependiente, que es el rojito, y bueno, después los circulitos negros son calcio y los naranjas son cloro, ¿bien? Acá nos dice la referencia de que el ano 1 es canal de cloro activado por calcio, ¿sí? Y bueno, y después todo lo otro se entiende. Claro, al revés. Es un canal de calcio activado por cloro. ¿O no? Sí. No, el cloro activado por calcio. Calcio activado. Bueno. Porque ves que acá el Ah, calcio claro, ahí está. Sí, sí, sí. Se une al Bien. canal y sale el cloro. ¿Entienden lo que está pasando? Bueno, a ver. Ahora, alguien me dijo que entonces en el punto 1, ¿qué pasaba? Sale calcio, Calcio. bien. Ujú, muy bien. ¿Por dónde? ¿De dónde hacia dónde? Del retículo hacia el citosol. Bien. Bien. Y es a partir de los receptores de IP3. Sí, Este, sí, y ahí eso activa los ano 1. bien. Bien, Ese perfecto. calcio en el punto 2 está activando los ano 1, que son canales de cloro. Entonces, el cloro, ¿qué pasa? ¿Qué está Como si haciendo? en el Sale. Está saliendo. Sale, muy bien. sale al extracelular. Estamos situados en la célula intersticial de Cajal, ¿bien? Por las dudas. Entonces, venimos diciendo que el calcio sale del retículo hacia el citoplasma. Ahora, en el citoplasma se une a los canales ano 1, los activa y permite que el cloro salga hacia el extracelular. Ahora, ¿cómo sigue? Y este paso de iones generan cambios en el potencial de membrana, o sea, genera Muy cambios bien.
un potencial de membrana como transitorio. Bien, que sería el punto 3, el potencial de membrana transitorio, que ¿qué va a hacer en el punto 4? Va a abrir los canales tipo T de voltaje dependiente de calcio. Claro, porque ese cambio en el potencial de membrana me activa los canales que son dependientes de voltaje. Estos canales dependientes de voltaje que son de calcio permiten que ¿Y entre ¿Qué pasa calcio? con el calcio? Bien. entra calcio. ¿Y esto qué hace este calcio que entra? O sea, aumenta la concentración de calcio a nivel del citoplasma adentro de la célula. ¿E ¿Qué va a generar? inactivaría los IP3? Bien, Bien. promueve la activación de estos, o sea, de la apertura de estos receptores IP3 y me aumenta aún más la salida de calcio del retículo endoplasmático. Y los de rianodina también, ¿no? También. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Se unen a estos son los receptores de rianodina y también estos permiten la salida de calcio del retículo endoplasmático. Bien. ¿Qué más pasa después? Bueno, y Em, ahí perdón. Este calcio que sale del citoplasma también acá se está uniendo a más receptores, a los más canales ANO 1, ¿o no? O sea, donde tenemos Sí. más calcio a nivel del citoplasma, se activan más receptores que sacan cloro hacia el extracelular. Ujú. claro, todo lleva a que aumente cada vez más el calcio. Bien, Y eso daría más positiva como el interior de la célula. bien. ¿Y eso qué genera en el potencial de membrana? Una Em, despolarización. Muy bien, sí, y que se llama, es la onda lenta. bien, que ese sería nuestro punto 6. Esa onda lenta, ¿qué pasa acá? ¿Qué me está mostrando en el punto 7? Que va a llegar a las uniones GAP y se va a propagar hacia otra célula, Claro, que esta otra célula, ¿cuál sería? la célula vecina. ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Otra célula Una de caja? muscular. Otra célula de Cajal, No, es la Una célula célula muscular. contráctil. Claro. Claro. Una Entonces, muscular. claro, esta célula es una muscular lisa. Esta es la célula de Cajal, que están unidas por uniones GAP y permite que esa onda lenta se transmita hacia la célula muscular lisa y acá, en la célula muscular lisa, ¿qué ocurre? Se despolariza. Bien. ¿Y Bien. qué pasa si se Se despolariza la muscular contrae. lisa? Se contrae. Muy bien. ¿Y por qué se contrae? Porque el calcio produce la contracción muscular. ¿Eh? Claro, pero Sí. acá no está pasando calcio. Este es un estímulo de despolarización. Y porque activa todos los canales de calcio voltaje dependiente, esa despolarización. Muy bien. Muy bien. Esa Sí. despolarización, ese cambio en el potencial de membrana activa los canales de voltaje dependientes de calcio de la célula muscular lisa, entonces permite la entrada de calcio y ahí se produce la contracción, que bueno, es como otro proceso. Acá era para ver más cómo están relacionadas con la célula de Cajal. ¿Se entendió el proceso? Lo dijeron Sí, todo re sí. bien. Joya. Acá se los puse como para que después lo tengan escrito, pero creo que dijimos todo. Eh, sí, me parece que sí. Bueno, ¿seguimos o alguna duda? Yo tengo una duda. Con Sí. respecto si lo describimos así con números, en el punto 1, ¿esos Sí. receptores qué los abre, qué los activa? O sea, ¿qué inicia todo el proceso? Em, Pues son receptores IP3. sí, ahí tenés una señalización que creo que después, o no, no lo vimos. Tiene que ver con que la célula de Cajal se despolariza sola y que cuando llega a cierto potencial de membrana permite la entrada de iones positivos, que son sodio. Generalmente las despolarizaciones funcionan con sodio, las contracciones con calcio, pero siempre hay iones calcio entrando. Es como que siempre
prima uno sobre otro, pero hay varios canales. Y creo que tiene que ver con eso, con que es una célula que tiene su función marcapaso y que permite que entre ese calcio. Y Sí, y también tenés como que se pueden, o sea, son como, podés tener agonistas que, que generen toda una señalización, o sea, que no es solo por marcapasos, sino también por un estímulo externo, también puede generar la activación, como si, por ejemplo, de las varicosidades se libera eh, algún, algún neurotransmisor, puede estimular más la respuesta. Eh, como- que me parece que son receptores de tirosinquinasa a los que tienen la membrana, pero la verdad Porque no me acuerdo. en la otra marcapasos era como que había uno de los canales que se activaba, digamos, por hiperpolarización. Entonces, claro, cuando iba llegando a la máxima hiperpolarización se despolarizaba otra vez. Pero claro. porque el estímulo era el potencial de membrana. Pero acá, como son receptores de IP3, me marea decir, bueno, pero que la célula sola va generando IP3 y eso abre los canales, o no tiene nada que ver que sea un receptor de IP3. Es activado por calcio el IP3, ¿viste? Y también por todo Sí, es como lo de la que proteína G. Entonces, por ejemplo, cuando uno come, se libera acetilcolina. Hay más liberación de acetilcolina. Eso lo vamos a ver más adelante. La acetilcolina está unida a proteína G, que aumenta IP3, y ese IP3 va y abre los canales estos. Es Sí, lo que como, pasa Perdón, es que, perdón, lo ay, ¿qué tiene, perdón. sería, ay, perdón. ¿Qué? perdón, qué sería lo del oscilador citosólico, que es lo que yo había visto? Que, ¿qué es lo del oscilador citosólico? Creo que tiene que ver con esto del automatismo, entre comillas, que tiene. No sé qué es. Ay, no lo vi lo de no sé los en qué contexto. A ver, para ver. Oscilador citosólico. ¿Lo tenés ahí, lo que leíste? Está en un teórico de 2018 y no lo entendía. Eh, claro, o sea, te dice que la célula intersticial de Cascal tiene un oscilador citosólico que provoca corrientes transitorias de calcio. Claro, eso Ah, explica está el bien. automatismo, ¿o no? ¿Pero qué Ujú, sería? ¿Es claro, una entra. cosa? ¿O serían O sea, el proteínas? retículo endoplasmático de la célula de Cascal libera de por sí calcio como de forma así Rítmica, digamos. rítmica, que lo hace a partir de estos receptores de IP3. Y a su vez, Mm, cuando libera este calcio de forma rítmica, ese mismo calcio promueve la respuesta de estos receptores IP3 y de los canales que están en la membrana. Es como que lo hace de forma rítmica. La verdad, no me acuerdo a partir de como por qué lo hace de forma rítmica. No sé si alguno lo vio. Por ahí esos son procesos que no están tan bien estudiados, o sea, se habla de este oscilador citosólico que justamente genera esas corrientes de calcio transitoriamente y por lo tanto siempre hay despolarizaciones, pero bueno, no está tan bien estudiado. Lo que sí se sabe es esto que hablan las chicas de los agonistas que se unen, porque todo está representado por el sistema nervioso entérico, ¿bien? Y como dijeron las chicas, en periodos postprandial se genera liberación de mediadores como la acetilcolina, que están acoplados sus receptores a proteína GQ, y eso sí aumenta en mayor o menor medida las entradas iónicas, que bueno, lo van a ver en la diapositiva que viene. Pero Claro, eso es después, una regulación que puede claro, promover o no la respuesta, pero de por sí tiene esta respuesta rítmica que lo hace como por sí solo, pero origen de por qué el IP3 libera el calcio, no sé cuál es el proceso, debe ser como un proceso mucho más imagínenselo específico. como las corrientes Ifani de las células de nodos sinusales, algo similar, pero no tan Claro. bien estudiado, por así decirlo. Claro. Pero probablemente sea por ahí el mismo mecanismo. Cierto voltaje genera que se abran canales de calcio, el calcio estimula los IP3 también, es como que participan muchas cosas, la célula está haciendo mil cosas al mismo tiempo. Y Así que debe ser. lo que como que el punto quiere que vean a partir de ponerle números, como de que empieza por ahí
es más por una cuestión de decir la importancia de que el calcio es, más que nada, viene de las reservas del retículo endoplasmático. Y como que todo se genera a partir de esta ritmicidad de que el calcio sale de ahí. Como que es más que nada eso a lo que apunta, el punto, redundantemente. Buenísimo. Gracias. Gracias. Perdón, no te contestamos. No, sí, ahora, o sea, tengo una manera de explicarlo como lo explicaron ustedes, por si me preguntan. Bien. Bueno, Bueno, a ver, este dice. Los registros de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal presentan una onda de despolarización de baja frecuencia denominada onda lenta, que hoy se sabe que es impulsada por mecanismos marcapasos de las células intersticiales de Cajal. O sea, todo esto que vimos, hay una ritmicidad que genera que cada tanto se esté liberando iones positivos. Entonces, la onda lenta es un fenómeno eléctrico que se transmite desde las células intersticiales de Cajal por las uniones GAP a las células musculares lisas. No produce contracción, ocurre a intervalos regulares y cambia su ritmo en cada segmento del tubo digestivo. O sea, ahora ya vimos cómo es que se despolariza la célula de Cajal y cómo pasa su despolarización a la célula de al lado, que era por las uniones GAP. Entonces, acá está diciendo que según el segmento del tubo digestivo, esa célula se va a despolarizar con un ritmo distinto en base a la función de ese segmento del tubo digestivo. Obviamente, por ejemplo, el esófago, que es una porción donde la comida pasa bastante rápido, no necesita que esté tan despolarizada como, por ejemplo, en el intestino. Entonces van a ver que si lo buscan en los libros, ahora no me acuerdo los números, pero van a decir que el esófago tiene de 2 a 3 ondas por minuto, versus, no sé, el intestino que tiene un montón, tiene como 30, no sé, después si quieren busquen el número, igual nadie se los va a preguntar tan fino, pero eso es para que vean que cada célula además tiene su ritmo de despolarización, que no, lo importante de esto es que no produce una contracción. Dice que lo único que hace es cambiar el potencial de acción. Entonces dice, durante esta onda lenta despolarizante aumenta la probabilidad de que los canales voltaje dependiente de calcio de la célula del músculo se activen, principalmente los tipo L, o sea, los canales tipo L de calcio, e ingrese suficiente calcio como para gatillar el acoplamiento excitocontráctil del músculo liso y así registrar un potencial de acción muscular y la tensión generada. Sin embargo, las ondas lentas son generalmente despolarizaciones subumbrales. Entonces, lo que hacen es como que suben un poquito el potencial de membrana de la célula muscular, pero no la despolarizan. Pero esto, al hacerla más positivo, es mucho más fácil para la célula llegar a un potencial de membrana lo suficientemente alto para abrir los canales de calcio voltaje dependiente, que ingresa el calcio y que la célula se pueda contraer. O sea, le va a costar mucho menos, porque le va a ayudar esta onda lenta que está todo el tiempo mandando iones positivos a la célula muscular, sin generar que se contraiga. Si la duración y la amplitud de la onda lenta es suficiente para superar el umbral de apertura de estos canales, se puede generar una actividad contráctil ligada a la onda lenta en el músculo liso digestivo y ser transmitidas por uniones GAP, haciendo que el músculo actúe como un sinsitio que se contraerá acorde a la frecuencia de descarga del potencial del músculo liso digestivo. Entonces, revise, bueno, dice analice el gráfico, yo ahí le puse ya los nombres y si querés, Carla, pone un poquito más para que aparezcan los... Ahí está. Y ¿otro? los ejes faltantes. Ahí está. Entonces, ven acá lo que muestra qué está pasando. Acá tenemos milivoltio, porque es bastante fácil. Si miran al costado, estamos en menos 60 y estamos en 0. Y si prestan atención abajo, les dice segundos, ¿sí? No es milisegundos, es segundo. Es como más grosera la línea de tiempo en función a las despolarizaciones que solemos ver que siempre están en milisegundos. Y después acá hay otra más que dice gramos. ¿Alguno tiene idea qué puede llegar a ser esto que está mostrando acá? ¿Qué cosa, los gramos? Claro, esta línea, ¿qué puede llegar a significar? Esto. Sería la tensión muscular. Claro, la fuerza, tal cual, sí. Entonces ahí está mostrando, claro, yo me estoy olvidando que no están viendo mi mouse. A ¿El mío lo ver, ven?
Sí, el tuyo lo vemos. Creo que hay para hacer pizarra o algo así acá, ¿no? A ver. No, bueno, no importa. Ahí ven que las ondas lentas son como pancitas, que una vez que llegan al final, vuelven a arrancar otra vez. Llegan al final y arrancan otra vez. ¿Se acuerdan? Igual que las del marcapaso del no sino auricular, que una vez que llegaban a cierto umbral, otra vez se están despolarizando, como que nunca se están quietas. Y hay una parte donde hay una espiga. Y si ven abajo, la parte de la fuerza, algo cambió y la fuerza empezó a aumentar. Ven que si ven para el lado de las onditas, el lado de las onditas está plano, no hay fuerza. En cambio, empieza una espiga y hay un poquito de fuerza. Hay otra espiga más y hay un poquito más de fuerza. Porque, ¿qué significa esta espiga? Que se está despolarizando la célula muscular lisa. A diferencia de las ondas lentas donde no se despolariza. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Y ven que las dos espigas que están juntitas generan un aumento de la fuerza como más brusco, más grande. Entonces, entre más espigas haya, más fuerza va a generar el músculo liso, ¿sí? Entonces yo Perdón, quisiera, sí, eh, sí se despolariza. Vos dijiste que no se despolariza. O sea, sí se despolariza, no se contrae, claro, no se contrae la célula muscular. solo que el potencial de membrana es subumbral. O sea, acá está el umbral. Entonces no llega a generar el potencial de acción, que es la espiga. Claro, no llega a generar la contracción. Si se despolariza, cambia un poquito el voltaje, pero no lo suficiente para activar los canales de calcio. ¿Está? Entonces, bueno, yo ahí les puse la siguiente. Sí. Ondas lentas, entonces, bueno, ahí vamos, sí se despolarizan, quedamos con que sí se despolarizan, pero están dadas por las células intersticial de Cajal y no producen la contracción muscular, ¿sí? Porque generalmente el ion que más ingresa es el del sodio, ¿sí? Más que calcio. Recuerdan que para la contracción es como súper importante el calcio. En cambio, en los potenciales de espiga se produce la despolarización de la célula muscular lisa, sí se produce contracción y los canales que se activan son de calcio-sodio generalmente. Entonces ahí hay como una entrada masiva de calcio y permite la contracción muscular y la fuerza muscular, ¿sí? Bueno, después le cambié eso de los despolarizantes. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguna diferencia entre lo que son estas ondas lentas y las espigas con las que vimos para músculo liso respiratorio o es lo mismo? Mm, Prácticamente me parece que lo mismo, ¿no? sí, es lo mismo, me parece. Solo que eh, acá están dadas por las células de Cajal, que en músculo liso no teníamos las células de Cajal en el respiratorio. Claro. Bien, muy bien. ¿Quieres pasar a la ¿Sigo? otra? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y quedaba este gráfico que decía que, bueno, otra vez había que poner los ejes y graficar las corrientes iónicas. ¿Qué ejes irían acá? ¿Tienen idea? Milivoltios y milisegundos. Muy bien, perfecto. Si pasás, Carla, aparecen. Y las corrientes iónicas, ahí, déjala ahí. ¿Saben cómo las dibujaríamos? ¿Qué más o menos harían? Es difícil, no hay pizarrón, pero si alguno me quiere explicar, no sé, haría una curvita para abajo, haría una curvita para arriba, qué ion. Depende si se está como despolarizando o repolarizando la célula. Claro, acá dice que haga sobre el mismo gráfico las corrientes iónicas. Entonces, por ejemplo, al inicio, cuando empieza a despolarizarse la célula, ¿qué ion está entrando? Lo dice y todo. Calcio, 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 bien. sodio. Sí. Eh, Bien. bien, ahí les muestra el calcio. Entonces, si ustedes tendrían que dibujar el ion calcio ingresando, ¿cómo lo harían? ¿Para abajo o para arriba de la línea? Para abajo. Para abajo, muy bien. Y la tienen que hacer más o menos a la misma altura del, del potencial, ¿sí? Para que coordine que está entrando el calcio y el potencial está aumentando, ¿sí? Bueno, y después del otro lado haríamos lo contrario con el potasio, porque ¿qué está haciendo el potasio acá? ¿Está entrando o está saliendo? Saliendo. Está saliendo. Entonces la línea de ion debería ir para el otro lado. Entonces ahí yo les hice el calcio,
que si lo llevan a la misma línea, si lo hacen encima, coordina justo cuando está aumentando dentro de la célula, como esa depresión grandota en el flujo. Y en el siguiente les puse el potasio, ahí, cuando empieza a bajar el potasio, porque está empezando a salir de la célula. Así se grafican las corrientes iónicas. Pueden hacerlo al revés si quieren, el ingreso arriba y el egreso abajo. Lo importante es que siempre pongan al costado de qué lado están. Pero bueno, a mí se me hace más fácil poner el ingreso abajo porque me imagino que hay una célula ahí que está entrando y para arriba que está saliendo. Pero es válido de las dos maneras. Solo tienen que poner al costado qué es lo que está pasando. Bueno, ¿alguna pregunta de esto o no? ¿Se grafica ¿Qué por lo general en significa? milisegundos? Porque ahí veo que 25 milisegundos son una partecita re chiquita del potencial de acción. ¿Eso dice? Sí, pero los gráficos del potencial de acción siempre es raro, excepto el de las ondas lentas, es en milisegundos, es milivoltio y milisegundos. Gracias. ¿El canal BK qué vendría a representar? Son canales activados por calcio. Cuando hay mucho calcio adentro de la célula, estos son canales de potasio que se activan. Como que sensan que hay un montón de calcio, el calcio se les pega, se activan los canales de potasio y ayuda a colaborar a que el potasio salga más rápido de la célula. Ah, bien, gracias. Bueno, pasemos a otra entonces. Bueno, acá en el punto 4 dice, como en todo músculo liso, el ingreso de calcio es muy importante en el desarrollo de la contracción del mismo. Analice el siguiente modelo y en él identifique con distintos colores, y acá tenemos, hay que identificar las fuentes de calcio del músculo liso que se activan en el mecanismo excitocontráctil, está cortado, las interacciones con otros canales o mecanismos celulares, las posibles regulaciones que pueden tener la fuente de calcio, los mecanismos que llevan a la contracción y los que llevan a la relajación de la célula muscular lisa. Ah, acá están las palabras que faltan. Ah, Bueno, yo ahí les puse la fuente de calcio del músculo liso, lo voy a encerrar con naranjita, las interacciones con otros canales con verde, las regulaciones con violeta, o un fucsia medio violeta, y la contracción, bueno, que se ve más o menos en todo el dibujo, casi todos los mecanismos, o sea, todo lo que es mecanismo que favorece la contracción, están dibujados en rojo, y la relajación en azul. Bien, pero bueno, vamos a arrancar por el primero, la fuente de calcio de músculo liso que se activan en el mecanismo excitocontráctil. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos en la célula muscular lisa de calcio? Por lo que ven acá. Tendremos el retículo y los canales BDCC y NSSC. Bien, este es el retículo sarcoplasmático que permite la salida de calcio hacia el citoplasma, ¿no? Y estos otros canales que me decías, que son dependientes de voltaje, que también permiten la entrada de calcio y aumentan el calcio citoplasmático. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, las interacciones con otros canales o mecanismos celulares. Y está, por ejemplo, como agonista del receptor acoplado a proteína GQ, ahí aparece. Porque eso también, bueno, al generar IP3 va a estimular también la salida de calcio del retículo. Sí, pero yo ese lo vi como una regulación más que, porque te pregunta con otros canales o mecanismos celulares. O sea, ¿Puede ser el canal de potasio? bien, tenemos el canal de potasio, pero igual lo que decís del IP3 también en realidad es un mecanismo celular, o sea, es un mensajero intracelular. El tema es que está más acoplado a una regulación porque se tiene que involucrar algún agonista que active el receptor de proteína G.
El Al final, el no selectivo también, el NSC. Bien. Estos son canales iónicos que permiten la salida de potasio y la entrada de sodio-calcio. En realidad son, claro, de iones no selectivos de iones, y me generan un cambio en el potencial de membrana. Entonces me van a generar una interacción con el canal de calcio que es dependiente de voltaje. Porque se despolariza. Entonces, Claro, entra más calcio. claro. Bien. Y bueno, y la de las regulaciones, que ahí ya se los dije, ustedes también pondrían al receptor de proteína G en este punto, porque bueno, yo me puedo equivocar igual. ¿Estaría mal si lo Sí, están los dos. pusiéramos tanto como interacción como regulación? No, no estaría mal para mí, porque también entra como dentro de un mecanismo celular. Sería como que los que activan GQ son agonistas y los que actúan GS son antagonistas, ¿no? Porque promueven la relajación. Claro, tal cual. Yo lo que vi interacciones ahí por ahí aparece que el calcio a su vez estimula la PKC como esa vía de no sé si es interacción, porque es una vía como indirecta de activación de la contracción, ¿no? A través del PKC. ¿Esto? Sí. Sí, podría ser como dentro de las interacciones, pero pasa que no es con un canal, o sea, es como un mecanismo celular. Eso sería Eh, ya parte de la consecuencia de la activación, que se genera la contracción. Es como la consecuencia de todo el proceso, digamos. Lo que pasa es que cuando lo estudiamos generalmente, la vía de la contracción la estudiamos por calcio-calmodulina y esa claro, aparece como una interacción de mecanismo celular alternativo, digamos, porque uno no estudia por lo general la contracción a través de que el calcio estimula PKC, ROCK, TIPK, eso ni sabemos qué es. No, sí, tal En cual. realidad lo que está haciendo está inhibiendo, digamos, la relajación, no es que está estimulando la contracción, está inhibiendo la relajación, entonces es como una interacción. claro, que te promueve la contracción. O sea, el mismo mensajero que te estimula la contracción, a su vez, te va a inhibir la relajación. Claro, eso yo entendí como mecanismo celular. Sí, podría ser también. Yo no lo puse, pero está bien. Em, Bueno, y acá el de las proteínas GQ lo puse también al IP3, en realidad como para que se vea toda la vía, que con la activación de la proteína GQ se activa la fosfolipasa C, que me desciende el PIP2 en IP3 y en DAC, ¿no? Y este IP3 es el que se puede unir a los receptores en el retículo sarcoplasmático y estimular la liberación de calcio. Entonces, como una vía externa, o sea, que se estimula por un agonista en un receptor en la membrana que me promueve aún más la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces, es una regulación de la fuente de calcio. Y después tenemos los mecanismos que llevan a la contracción en rojo y los que llevan a la relajación en azul. ¿Que cómo sería el mecanismo? A ver si alguien me lo quiere contar. Está todo ahí, así que... El calcio estimula la contracción y el óxido nítrico es como el antagonista, ¿puede ser? Bien, esos son los iniciadores, pero ¿cómo sigue el proceso? O sea, el calcio, ¿qué hace? Ya está aumentado acá a nivel del citoplasma, ya dijimos el proceso por el cual aumenta el calcio a nivel del citoplasma. Ahora, ¿qué hace el calcio? Se ¿Qué forma un pasa? complejo de calcio-calmodulina, Bien, después se uniría a lo que es la cabeza ligera de la miosina. Activa la quinasa que después ah, fosforila, ahí está, que fosforila a la cabeza ligera de miosina. que fosforila a la cabeza ligera de miosina. Entonces, esta cabeza ligera de miosina fosforilada permite la contracción. Ujú. O sea, al estar fosforiladas, esas cabezas ligeras de miosina pueden unirse a la actina y formar eh, los complejos y contraerse, ¿sí? Y por otro lado,
para la relajación, ¿qué necesitamos? Si para la contracción necesitamos una quinasa, para la relajación, Una Una fosfatasa. fosfatasa. muy bien. ¿Y cómo se genera ese mecanismo? ¿Cómo se activa la fosfatasa? Forma un complejo con esas otras proteínas y se ve que ese complejo es estimulado por la teloquina, ¿será en castellano? No sé. Sí, Que puede ser activada por dos vías, por la vía, o sea, por dos quinasas, la PK y la PKG, que cada una corresponde a una vía asociada o al MP cíclico o al GMP cíclico, o sea, que serían vías de ¿cómo se llama? Nucleótidos cíclicos. bien, Y yo ahí tenía la duda porque, por ejemplo, la que es por adenilato ciclasa aparece ujú, como activada por un antagonista de la contracción, o sea, porque sigue siendo un receptor, ¿no? GS. claro. Eh, o sea, el receptor asociado a proteína GS te activa la adenilato ciclasa y este te genera el aumento del AMP cíclico. Claro, pero no sería una regulación entonces. Sí, también, pero no es de la fuente de calcio, es de la relajación. Acá en lo Ah, que te bien, preguntaba de regulaciones era sobre la fuente de calcio. perfecto. Y otra, bueno, la del óxido nítrico es la de que activa GMP cíclico. Claro, a partir de, La guanilato ciclasa citosólica, ¿no? bien, genera el aumento de GMP cíclico que me activa la PKG y estas ambas, o sea, PKG y PKA me activan la teloquinasa, que como es una quinasa, toda quinasa fosforila, esta fosforilación me activa esta fosfatasa y la fosfatasa es la que desfosforila las cadenas ligeras de miosina y permite que se relajen. Es medio un embrollo, pero Es re importante porque esta vía la preguntan siempre. Cuando ustedes están explicando que la presión sanguínea baja porque el vaso se dilata, les van a preguntar, bueno, ¿cómo? Ustedes saben por el óxido nítrico, ¿cómo? Y les van a pedir que expliquen esto, siempre. Además es lo mismo, el óxido sí, nítrico ya lo activa vi todas en esas... Sí, lo vimos en microcirculación, lo vimos en cardio, lo vimos, siempre es lo mismo, siempre los receptores que se acoplan a proteína GQ siempre te van a generar aumento de IP3, diaglicerol, calcio intracelular. El tema es que ustedes tienen que saber cuáles son esos receptores. Y a veces, bueno, hay algunos que son importantes, como los alfa-adrenérgicos, por ejemplo, es hay que saber que es GQ y que siempre van a generar Claro. aumento, por ejemplo. Pero bueno, es medio un matete, pero una vez que se lo aprenden, listo, no se lo olvidan nunca más, se lo juro. Ya hacen asociaciones solos. Pasa que primero hay que verlo como todo por separado y después ya empezás como a hacer la unión de conceptos. Claro, y después les sale solo. Leen óxido nítrico y en su cabeza ya saben que Ya se saben está que desfosforilando dilata la cadena ligera de miosina. Lo juro. y que es Bueno, dilata, o sea, o produce relajación del músculo en el intestino o relajación del músculo en el vaso. bueno. Tan importante es saber la parte fina de, por ejemplo, desviar Rho, quinasas. No, eso no. No, con que vos Eso digas, mira, óxido nítrico, proteína GQ. ¿Qué proteína GQ te va a decir? Bueno, que activa, perdón, proteína GQ, no te puedo decir proteína G. Ahí te van a preguntar, bueno, ¿qué proteína G? GQ, GI, GS, ¿qué aumenta eso? Por ejemplo, acá aumenta el GMP cíclico, eso activa una proteína quinasa G, que su función es activar la fosfatasa. Eso es lo que tiene que saber. Ok. No la vía ROA, es como muy fino. sí, o Saber de la última proteína que... saber que son quinasas y que como es quinasa, tipo, te promueve fosforilaciones, eso sí, fosforilasa y Ah, quinasa, bueno. sí o sí. Claro, ¿se acuerdan que yo en una Mismo, clase les dije quinasa fosforila, fosfatasa, saca el fósforo? Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿en qué vía terminan? ¿Cuál de las dos? lo mismo cuando hay procesos que son de intracelulares, hay muchos receptores, más después cuando vean hormonas, me parece, no sé si ahora habrán visto algo de eso,
pero que tenés todos mecanismos que al ser por intranucleares tenés un montón de cosas que son de factores de transcripción. Entonces ahí es como que nada, uno dice, se promueve la transcripción y listo. Pero El resto ya lo saben ustedes, profes. Pero bueno, sí, tampoco tan fino. Sí, si es por dependiente de voltaje, si es asociado a un receptor, si es asociado a proteína G, si es de adenilato ciclasa o de guanilato ciclasa. Eso sí, Y también, sobre todo en el final, en qué periodo se activa cada uno. Si se activa en periodo postprandial, si se activa en periodo interdigestivo. Hay varias bolillas que se llaman así. Eh, pero después las vías así muy finas como eso de la roca y eso no le dan importancia. bien. Buenísimo. Bueno. Y acá le había agregado esto también, que no lo había dicho, que también puede ser parte de una regulación de la fuente de calcio, estos mismos canales que habíamos dicho antes de interacciones, porque activan o desactivan los canales dependientes de voltaje. Entonces, como que puede ser también una regulación. Bueno, acá había que dibujar, chicos, lo di todo porque es muy difícil en la computadora, así que, bueno, no se ríen ni le saquen fotos. Dice, bueno, se puede definir que el sistema nervioso entérico es una compleja red de circuitos neuronales del tubo digestivo que funciona mediante reflejos locales o reflejos cortos y en forma integrada con el sistema nervioso autónomo, o sea, los reflejos largos. Nos centraremos en el estudio de los locales y podemos reconocer como principales estructuras. Bueno, primero, o sea, entienden como la división del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? O sea, tenemos sistema nervioso autónomo, tenemos como que está dividido en tres partes. El simpático, el parasimpático y el entérico, que es como una rama re grande del autónomo que solo lo vemos en digestivo más que nada y después lo dejamos olvidado, pero es re importante, ¿sí? Y este sistema nervioso entérico entonces está compuesto por diferentes estructuras que dice que las más importantes de reconocer son estas. Las neuronas aferentes intrínsecas primarias que están en contacto con el epitelio entérico y son transductores sensoriales ante estímulos mecánicos y o químicos, principalmente relacionados con las corrientes de sodio que ingresan a la célula. Transmiten la información a otras neuronas que no conducen información sensorial y se encuentran en ambos plexos nerviosos y son neuronas colinérgicas, ¿sí? Entonces, más o menos desglosar lo que dice acá es que hay unas neuronas que van a ser aferentes, o sea que lo que van a hacer es enviar información hacia otro lugar. Que dice que están en ambos plexos nerviosos, ¿se acuerdan que tenemos el plexo submucoso y el plexo mientérico? El plexo submucoso es como que se encarga más de la secreción del tubo digestivo y el plexo mientérico se encarga más de la contracción. Pero bueno, igual de todas maneras, estas están todas conectadas, está todo conectado. Entonces, estas células como que responden a ciertos estímulos que dice que pueden ser mecánicos o químicos, como por ejemplo, un estímulo mecánico que active estas células sensoriales es la distensión por el bolo alimentario. Llega el bolo alimentario, estas células lo sensan y envían información, porque son aferentes, hacia otras neuronas que dice que están ahí, que ahora las vamos a ver. También puede ser, por ejemplo, el cambio del pH. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si todavía lo vieron porque creo que Secreción ven la semana que viene, pero el bolo digestivo a medida que va pasando por distintas partes, le van llegando secreciones de otros lados y, por ejemplo, la del páncreas es súper alcalina. Entonces, todos esos cambios de pH también son sensados por estas neuronas sensitivas. Dice que se conectan con células con neuronas intermedias. Después tenemos las neuronas motoras que dice, inervan las capas musculares del tubo digestivo, los vasos sanguíneos, las glándulas, sus cuerpos celulares se encuentran en los ganglios mientéricos, ¿se acuerdan que dijimos motora mientérico? Sí que se encargan más de la contracción, y en algunos de los ganglios submucosos. Pueden dividirse en excitatorias o inhibitorias. Los principales neurotransmisores relacionados con las excitatorias son la acetilcolina y algunas taquicinas como la sustancia P y las neuroquininas. Y después tenemos que también pueden llegar a ser inhibitorias, o sea, una neurona inhibitoria motora quiere decir que va a generar
relajación, ¿sí? Entonces las que son más que nada inhibitorias utilizan óxido nítrico, que ya lo vimos en la diapo anterior, cómo generaba la relajación muscular, péptido intestinal vasoactivo, GABA, ATP, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo que está diciendo es que además de tener unas neuronas sensitivas que van a detectar cambios, también vas a tener unas motoras que van a generar un cambio, ¿sí? Que va a ser o la contracción, si son excitatorias, o la dilatación, si son inhibitorias. Y después dice que tenemos interneuronas que están encargadas de integrar esta información generada por las sensitivas, por las neuronas sensitivas, las envían a las neuronas motoras y estas pueden generar respuestas para arriba, o sea, para el sistema nervioso autónomo, o locales ahí en el intestino, ¿sí? Entonces, las neuronas motoras trabajan coordinadamente ante la acción de un estímulo como la distensión del tubo digestivo. Las inhibitorias reciben la información por las interneuronas y actúan mediante óxido nítrico y BIP sobre las células musculares lisas, produciendo relajación en la parte caudal del estímulo, y por su parte las excitatorias actúan mediante sustancia P y acetilcolina sobre los miocitos, produciendo la contracción en la parte cefálica al estímulo intestinal. Estas ondas de contracción que se propagan a lo largo del tubo digestivo y que mezclan y promueven el movimiento del contenido alimenticio hacia la región caudal son denominados movimientos peristálticos, y la ritmicidad de los mismos está determinada por la actividad eléctrica de las células intersticiales de Casgal. Basados entonces, hay que realizar un dibujo. Bien, entonces acá lo que está explicando es que técnicamente hay un movimiento que se llama peristaltismo, que lo que hace es mover el bolo alimenticio de la parte cefálica, o sea, de la boca, a la caudal, ¿sí? Y que para que esto pase tiene que estar contraída la porción cefálica y relajada la porción caudal, porque si no el bolo no va a pasar, ¿sí? Y que para esto hay un montón de neuronas que están interconectadas, actuando al mismo tiempo y generando, me excito acá, me dilato acá, me excito acá, me dilato acá. Entonces, si pasás, Car, como que ahí empiezan a aparecer, ahí está mi bolo alimentario, que ven que en la parte cefálica está contraída y en la parte caudal está dilatada. Entonces, si haces una máscara, ahí van a ver que yo quise como hacer zoom al, al epitelio, y creo que acá encontré para poder anotar. Ustedes me dicen si ven, a ver, ¿se ve? Sí, me parece que sí, ¿no? Sí. Bien, bueno, lo que quise hacer es como un zoom. Entonces, acá en negrito tenemos estas células, estas neuronas, que van a sentir todos los cambios, el pH, la distensión, la molaridad, todas. Son células especializadas en eso, ¿sí? Que van a llevar la información a estas células intermedias, que son las celestes, ¿sí? Que van a ser las que conectan con las motoras efectoras. Entonces, acá tenemos una motora efectora que tiene, si ven, digamos, su sinapsis es sobre la célula muscular, y también tiene sobre las células epiteliales. También genera secreción y esas cosas. No es exclusivamente muscular, pero ahora estamos viendo el peristaltismo, así que nos vamos solo a la parte muscular. Y acá también quise ponerles, para que no se olviden, que estas células que van a generar la contracción o la relajación muscular también están conectadas con células del sistema nervioso parasimpático y simpático, no es que se manejan solas, también están conectadas con eso. Entonces, pues vamos a ver cómo ciertos estímulos van a generar la relajación del tubo gastrointestinal o la contracción. Bueno, si haces clic, Car, ahí aparece lo primero que les puse, bueno, acetilcolina y sustancia P. ¿Qué habíamos leído en todo esto? Que estos iban a generar la contracción del músculo liso. ¿Cómo lo van a generar? Con los receptores. Entonces, por ejemplo, yo ahí les puse la acetilcolina, si haces clic, está asociado a un receptor muscarínico que se llama M3. Lo que tienen que saber es que el receptor es una proteína GQ. ¿Qué pasaba con la proteína GQ? Aumentaba el calcio intracelular, se va a producir la contracción. Entonces ahí van a ver que esta parte de la célula está contraída para poder impulsar el bolo hacia allá. ¿Y qué va a estar pasando con esta célula? Si haces clic, aparece ahí el BIP y el óxido nítrico, que ya habíamos visto como ejemplo lo que pasaba con el óxido nítrico, ¿sí? Que genera toda la dilatación muscular,
por toda la vida que ya vimos. Entonces, estas son como las formas de conectarse que tienen y está todo muy coordinado para que el bolo pueda pasar, porque si está contraído adelante, el bolo se detiene, es como si fuera un esfínter, no puede pasar. Y si no tiene propulsión del lado cefálico, tampoco puede avanzar. Entonces, está todo súper, súper conectadita. No sé si se entiende, si es más o menos esto lo que hay que dibujar, no es mucho más, es bastante simple. Tienen que ¿Cuál se- dibujar Perdón. una célula que sense, un intermediario y una célula que responda. Eso iba a decir, la que responde, ¿cuál es la neurona excitatoria y cuál es la inhibitoria? La de la derecha, Uno, que no escuché. Dale, Jefferson. no, bueno, la de la derecha sería la inhibitoria y la de la Bien, Ujú. izquierda sería la excitatoria, porque vemos por la relajación y la contracción. bien. Ujú. Muy bien. ¿Las dos tienen también uniones al epitelio o no? Sí, 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 viste que ahí arriba dice que están más que nada, digamos, en el mientérico, pero que también tienen en algunos ganglios del submucoso. Pero para la parte de secreción es más que nada el plexo de Meissner, o sea, el submucoso. Pero bueno, Sí. algo hace. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, se estimula el sistema parasimpático. Entonces, eso va a venir a estimular todo, la célula muscular lisa para que haya peristaltismo, las células entéricas para que haya secreción y que se digiera y todo eso. Y se van a estimular los dos plexos. Pero bueno, siempre como que hay uno que va más para un lado y el otro para el otro. O por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina son dos neurotransmisores que vienen desde arriba, desde esa neurona violeta que yo les hice, que van a generar la inhibición, van a generar que el tracto gastrointestinal esté quieto, ¿sí? Voy a estar ocupando mi energía en otras cosas y no digiriendo. Eso lo vamos a ver más adelante en la tercera parte. Van a ver cómo se conecta todo con todo y usted tiene que pensar, bueno, mi cuerpo está, por ejemplo, escapando, estoy corriendo porque me están persiguiendo, tengo que liberar un montón de adrenalina, no la adrenalina, estoy a full, lo que menos voy a hacer es digerir comida, no voy a gastar energía en eso. Entonces eso va a hacer que el tubo gastrointestinal se congele prácticamente. Y Bien. eso es a partir de la señal que manda esta neurona simpática. Entonces no es que se maneja solo el sistema nervioso entérico, también está conectado con el resto del cuerpo. Sí, igual simpático es para en el ejercicio, en lucha o huida. Si les hablan de digestivo, piensen en En parasimpático. parasimpático, estás Y tranqui nombre comiendo. simpático, porque en realidad es como, Claro, yo eh, lo que les quería decir ahí es que estaba como estático. Si tenés el simpático activo, no vas a estar digiriendo, nunca. claro, te lo anula. Claro, literal. Bueno, ¿quedó alguna duda de esto? ¿Cómo se explica el aumento de peristaltismo en los exámenes de fisiología entonces? Por el aumento de la distensión. Cuando vos estás comiendo, ese bolo llega y estimula, genera que se estimulen los mecanorreceptores por la distensión del bolo y también los quimiorreceptores, los osmoreceptores, porque hay también un cambio de osmolaridad, de pH, de todo. Entonces, todo eso va a ir a estimular las neuronas excitatorias que van a generar que se aumente más el peristaltismo. Cuando hables por ahí de cuestiones así nerviosas, de que haya una respuesta y eso, por ahí te sirve ordenarlo, decir, bueno, ¿cuál es el estímulo? El estímulo es la distensión de la mucosa, que se sensa a través de mecanorreceptores o quimiorreceptores, porque o la distensión o, como Valen dijo, que también puede ser por sustancias que se secretan. Entonces, alguno de esos estímulos es captado, después se capta y tenés una vía aferente, que va a ser a partir de estas neuronas sensitivas. Que bueno, ahí vas a tener esas neuronas sensitivas, se correlacionan con las interneuronas y las interneuronas después se relacionan con las o motoneuronas excitatorias o las motoneuronas inhibitorias. Entonces, de un lado te está excitando la contracción
y en el otro al mismo tiempo te la está relajando. Por ahí. O sea, y esa sería la respuesta diferente, la de las motoneuronas. La interneurona sería como el centro integrador. Claro. Exacto. Ujú. Esto es el reflejo corto que decía, lo que pasa ahí, cortita. No es que tiene que ir hasta arriba, integrarlo arriba y después mandar otra respuesta. No, esto es bien local, bien cortito. O Bueno, podrías pasamos a la otra. podrías ponerle como centro integrador al plexo mientérico, si quieres poner un centro integrador, pero también podría ser la interneurona. Ah, y ahí tenías otra cosa. Claro, era el de óxido nítrico que lo vimos en la anterior. Bien. Oye. Bueno, este está larguito. Sí, esto es Esta re feo. es la imagen de, si yo esto lo ven, la imagen de ustedes, tipo ¿no? No. Ah, ok. Bueno. Como ha quedado plasmado, la onda lenta organiza la actividad contractil y la modulación de su amplitud y frecuencia regula la fuerza de contracción del músculo liso en digestivo. Bueno, el patrón de actividad eléctrica generado por estas ondas lentas en cada segmento del tubo digestivo recibe el nombre de ritmo eléctrico básico, que es distinto en frecuencia y actividad en cada parte del tubo. Este ritmo eléctrico básico determinará los patrones de motilidad de los periodos digestivos o posingesta, periodo prandial o postprandial e interdigestivos, que es el periodo de ayuno. Los patrones de motilidad post-ingesta están relacionados con la función de cada parte del tubo digestivo, pero pueden dividirse en dos grandes patrones, el peristaltismo propulsivo y segmentación por contracciones no propulsivas. Los patrones de motilidad interdigestivos están compuestos por el complejo motor migrante, que se compone de 4 fases. En la primera hay poca o nula actividad, en la segunda existe actividad intermitente e irregular, en la tercera hay mucha actividad, la cual es rítmica y en ráfagas y van a la frecuencia de las ondas lentas, y la cuarta fase es un periodo corto donde la actividad es intermitente, dándole paso a la fase 1. Este complejo motor migrante se repite como ciclos cada 90 a 120 minutos y puede ser interrumpido por la ingesta de la comida. Estos movimientos limpian el estómago e intestino de residuos alimenticios e impiden el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, esto es lo que le decimos siempre, que las guías tienen un montón de info, o sea, como que está re bueno, te sirve para estudiar la misma guía, porque acá ya nos da el concepto de ritmo eléctrico básico, de los patrones de motilidad y del complejo motor migrante. ¿Qué es este ritmo eléctrico básico, por lo que leímos? ¿Qué dice ahí? Es el ritmo que generan las ondas lentas en cada segmento del tubo. O sea, vamos a tener, a partir de donde hay células intersticiales de Cajal que me produzcan las ondas lentas, va a haber un ritmo eléctrico básico, como que ese tubo digestivo va a tener un ritmo de contracción básico por este marcapasos. Que, bueno, cada parte del tubo va a tener un ritmo eléctrico básico distinto, que es lo que nos decía Valen hoy, que en cada parte del tubo se va a contraer a distintas frecuencias, algunos tienen más, otros menos, y eso también va a estar determinado por los patrones que tienen estos, porque algunos, o sea, va a ir cambiando dependiendo si tenemos comida o si no tenemos comida, que es lo que hay que ir viendo ahora. Y después el complejo motor migrante es el que está en el interdigestivo, o sea, cuando no tenemos comida. Mientras no tenemos comida, no tiene sentido que esté haciendo una motilidad como una propulsión para mover el bolo, porque no lo hay. Pero bueno, sí va a estar generando una como
contracción más leve, que es el complejo motor migrante, acá nos dice que es para como eliminar residuos alimenticios y además impide el sobrecrecimiento bacteriano. Tampoco es que está estático el tubo digestivo, sino que tiene este complejo motor migrante. Entonces, a partir de eso, y lo trabajado, señala el tipo de actividad eléctrica, que puede ser o potencial de membrana, o un ritmo eléctrico básico, potencial de acción, y de actividad mecánica, como propulsión, segmentación o complejo motor migrante, que le corresponda a cada sector del tubo digestivo en las situaciones que se exponen. Yo acá borré lo de basal, porque en realidad te pide los periodos digestivos en postprandial y el interdigestivo, y además cuando yo hice la guía también nos hicieron borrarlo, como que no está bien que esté basal. Y bueno, entonces, el postprandial, ¿qué sería? ¿Tenemos comida o no tenemos comida en el tubo digestivo? Sí tenemos. Sí tenemos comida, bien. Entonces, la actividad eléctrica, ¿cómo va a estar a nivel del esófago? Ustedes dijeron que el esófago no necesitaba tantas contracciones porque la comida pasaba más rápido por ahí. Muy bien. Entonces, Em, ¿No tendría un ritmo eléctrico básico? no, muy bien. ¿Qué va a tener? ¿Va a tener un potencial de membrana? Sí, porque tampoco es como que sea nula la contracción, por lo que entiendo yo. Tiene que haber algo, aunque sea. Bien. Y además, como que todas las que se van a contraer van a tener un potencial de membrana. Claro, sí, sí. Y si se puede contraer, ¿qué tiene además del potencial de membrana? Un potencial de acción. Muy bien. Y Y la actividad mecánica sería propulsión. muy bien, bien. Ahora, a nivel del estómago proximal, Ahí yo creo ¿Qué que aumenta pasa? un poco la actividad. perdón, no escuché. Me imagino que debe aumentar un poco la actividad, tipo a nivel de potencial. Más o menos, en realidad se dice que el estómago proximal funciona un poco como el esófago. Actúa también como que se relaja y actúa más como reservorio. O sea, no tiene tanto, eh, o sea, es como muy similar al esófago. Listo. Bien, entonces tendríamos lo mismo, potencial de membrana para poder generar un potencial de acción y bueno, y también actúa como propulsión. Después, en el estómago distal, acá sí cambia. A partir de acá vamos a empezar a tener ¿qué? No. ¿Sí? ¿Peritalismo? ¿O no? Eh, No, nada que ver. Segmentación. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Perdón. A partir de, no sé de dónde, tiene que empezar a haber también segmentación, además de propulsión o no. Bien. El Y, movimiento de gas. ¿sí? Pero para mí esos periodos de propulsión y segmentación empezarían como desde el intestino delgado. No, arrancan desde el estómago distal. Pasa que lo que tiene más que es en el cuerpo y antro, ya en la curvatura mayor empezás a tener estas células de Cajal que me Ujú. van a generar ¿qué? A nivel de la actividad eléctrica. Un ritmo eléctrico básico, o sea, tipo van a En- estar todo.
A partir de acá empezamos a tener ritmo eléctrico básico. Y además lo que genera es como un poco más de contracción, y como tenemos el píloro que está cerrado, lo que genera es que es como que rebota. Entonces, por eso se genera mezcla, porque hay Perfecto. contracción para que avance, que se genere el vaciamiento gástrico, pero al mismo tiempo al principio está cerrado ese píloro. Entonces, se genera un poco de mezcla antes de que se produzca el vaciamiento gástrico. Por eso acá arranca la mezcla, además de la propulsión. ¿Sí? Eso sería la retropulsión, Claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno, esto tiene que ser como muy coordinado para evitar que no haya eh, un reflujo porque al mismo tiempo es como que ese píloro se relaja un poquito, o sea, como que no se contrae del todo para que pueda pasar un poco de ese líquido del estómago hacia el intestino. Pero se vuelve a cerrar rápido para evitar el reflujo del intestino al estómago. Entonces es como que tiene que haber mucha coordinación. Pero bueno, para ver lo que es esto de la actividad eléctrica y de qué patrón de motilidad hay, acá arranca el complejo eléctrico, el ritmo eléctrico básico, y arranca la mezcla. ¿Bien? Bueno, en intestino delgado, ¿qué habría? También habría un potencial de membrana, un potencial de acción, Ujú, un ritmo eléctrico básico también se me ocurre que debe haber. bien, sí. Es como que es de Y rapidez. empezaría lo del complejo motor migrante, ¿o no? No, ¿qué dijimos del complejo motor migrante? ¿En qué etapa va a estar? Acá estamos hablando Intradigestivo. postprandial, No. claro. Va a estar en el Ah, es cuando interdigestivo, en ayuno. claro. Listo. Esto es todo postprandial. Entonces, bueno, va a ser lo mismo. Bueno, acá puse segmentación, es también parte de como de que antes puse mezcla, pero acá, bueno, es por ahí más específico que hay segmentación. A partir de acá, esto que decíamos del el estómago distal, a partir de acá arranca el ritmo eléctrico básico y lo tiene todo lo que continúa del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, acá también vamos a tener potencial de membrana, potencial de acción y ritmo eléctrico básico. Pero ¿cómo va a ser el patrón de motilidad? El, el peristaltismo que De vamos a tener. propulsión. En colon, No, no sé. puedes tener un poco de propulsión, pero en realidad, o sea, ya empieza a disminuir un poco esa propulsión, es más de segmentación, que es lo que creo que se le llamaba austraciones, ¿puede ser? Ya no me acuerdo. Pausa. Las Ah, bien. Bueno, y quedó así. No sé si por ahí alguno pondría algo distinto. Esto es como lo armé yo. ¿Vamos bien? Bueno, Una entonces consulta. sí. ¿Por qué se ponía solamente postprandial y los otros dos no se ponía nada? En basal y interdigestivo. No, basal no, ahora vamos a hacer el interdigestivo, porque en realidad te está pidiendo postprandial y en interdigestivo, y como que no hay un basal, es como o no tenés comida o tenés comida. Como que no sé, yo hice la guía, cuando la cursé, también nos hicieron ver solo el postprandial y el interdigestivo. Ah, ok, gracias. Cualquier cosa igual consúltenlo con las profes. Bien. En el interdigestivo entonces estamos en ayuno. En el esófago, ¿qué va a haber? Potencial de membrana. Bien.
Y nada más, pues está colapsado, ¿no? Claro, nada más. Después, que en realidad es como a partir vieron que antes decíamos, a partir del estómago distal íbamos a tener ritmo eléctrico básico y bueno, y es más o menos parecido hacia adelante. Ahora, a partir del estómago proximal que tenemos. Complejo motor migrante. Bien. Y esto va a estar en todos. Es el Y patrón solo de... eso tendrían. Claro, y bueno, y potencial de membrana también, porque es como que lo Claro. tienen todas, pero como que lo que tiene que quedar claro es que va a haber complejo motor migrante a partir del estómago, y que es esto de que tiene como, bueno, tiene 4 fases y que son para generar el vaciamiento de lo que queda, de los residuos alimenticios que quedan y que impide el sobrecrecimiento bacteriano y que, bueno, se interrumpe a partir de cuando llega a comer el tubo digestivo, se interrumpe y vuelve a los mecanismos anteriores que serían en el postprandial. Bien. O sea que el esófago y el estómago proximal más bien responden a modulaciones y no tienen su propio ritmo eléctrico básico, entonces no es que si no hay nada, no sucede nada. Claro. En realidad, creo que había, a ver, pará. Yo había visto algo de... ah, las características en el fundus es que no tienen actividad eléctrica basal y es muy distensible y tiene una contracción tónica lenta. Eso es en el estómago proximal. Y en el estómago distal, que sería más el cuerpo y el antro, ya tiene actividad eléctrica basal, que es por este ritmo eléctrico básico, y es poco distensible y es el que te genera las contracciones fásicas. Por esto es que eh, en lo proximal tiene una capacidad de reservorio, porque permite esto que se relaje, que no tiene tanta contracción y es más distensible. En cambio, el distal tiene más esta función de propulsión y mezcla, porque ya tiene el ritmo eléctrico básico que me permite que genere estas contracciones fásicas. Está relacionado a la función que tiene el estómago. Y entonces en actividad eléctrica en interdigestivo todo sería potencial de membrana y en la parte mecánica todo, como lo pusimos ahí. Digamos, la Claro, parte mecánica del esófago, ¿cómo sería? ¿Nada? nada. Ok. Es como decías vos, si no hay nada en el esófago está colapsado, no está haciendo nada. Y ahí el tema del complejo motor migrante, que comienza en periodos interdigestivos, ¿alguien sabe cómo definir cuándo estamos en ayuno? Porque hay dos definiciones como para decir estamos en un periodo interdigestivo o de ayuno. ¿La saben? No. No es cuando como los niveles de glucosa que recibimos como de la ingesta de alimentos como que se acaban y empezamos como a funcionar con nuestras reservas de glucosa. Bueno, no lo he escuchado ese. Ahora tendré que buscarlo. Los que yo tenía, que creo que lo hago en uno de los teóricos, es cuando se ha absorbido el 90% de lo que ingeriste o en un periodo de 2 a 3 horas ya se considera ayuno. Mm. Y también es importante saber qué rompe el ayuno, porque lo que rompe el ayuno inmediatamente rompe este complejo mortomigrante. Y bueno, se dice que con agua vos rompes el ayuno. No así con tragar sus propias secreciones como la saliva, eso no lo rompería. Es como dato de color nomás. Pero lo otro sí la pregunta, ¿cuándo consideramos periodo interdigestivo? O sea que el Y agua es, inicia los patrones de motilidad. Sí, Ah, mira. Y la inhibe. saliva no. No, eso O no. sea que
incluso si estoy tragando saliva en un momento interdigestivo, el esófago no tiene nada, no hace nada. No, obvio, o sea, pero es más que nada por un reflejo deglutorio. Pero a lo que yo voy Ah, es que no romperías el ayuno, por así decirlo. Claro, el concepto de ayuno. Exacto. ¿Y podrías repetir de nuevo la definición? Que es cuando se consumió el 90% de la ingesta o de 2 a 3 horas después de haber comido. Claro, cuando absorbiste el 90% de lo ingerido o cuando pasó de 2 a 3 horas de que comiste. Que más o menos en ese tiempo absorbís el 90%. Claro, y también vieron que hasta 2 horas más o menos es lo que dura el complejo motor migrante. Y ahí se empieza a repetir en el caso de que, bueno, si seguís sin ingesta, se vuelve a repetir. Pero es como lo que más o menos tardaría la digestión. Bien, bueno, ¿seguimos? Señala en el siguiente cuadro con una cruz las funciones que cumple cada sector del tubo digestivo. Bueno, la faringe, ¿cómo actuaría entonces? Reservorio, propulsión, mezcla, esfínter. Uy, acá me quedé. Propulsión. Bien. Bueno, ahí, esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, ya sabemos que son esfínteres, así que. El estómago proximal, Reservorio. bien. Muy bien, estaba prestando atención. El estómago distal, ¿De mezcla? Y bien, propulsión. bien. Sí, muy bien. Bueno, antropíloro duodenal, Propulsión. bien. Ah, porque de distal hacia adelante todo era de que tenía. Ay, se me olvidó. Está bien lo que está Claro, diciendo. el píloro también. ¿Cómo? El píloro no actuaba medio como un esfínter también. Sí, pero tiene como la función, pero no es un esfínter propiamente dicho. Pero podría ser también como la función si le queremos poner. Y bueno, y aparte, eso lo que estabas por decir, no sé quién, está bien, a partir de acá en adelante, antropíloro duodenal, el duodeno, yeyuno, ilion, van a tener todos propulsión. Propulsión. Bien. La válvula iliocecal, esfínter. bien. Colon, ¿qué habíamos dicho? Propulsión Movimentación. No Propulsión, está. bien, y mezcla. ya es En el sigma, Pero en el colon, porque mezcla, ¿no sería segmentación? claro, es segmentación, pero lo pone como mezcla. Ah, está bien. Sí, sí. Bueno, en el sigma es propulsión, el recto, Esfínter. no, Propulsión. no, Reservorio. Reservorio. bien. Y bueno, y los esfínteres, esfínter. Bueno, bien, me prestaban atención el punto anterior. Esto es más que nada que tiene que ver con las funciones, que por ahí lo van a ir entendiendo mejor cuando terminen de ver todo digestivo, pero bueno, es como para hacer una introducción en cuáles son las funciones más o menos de las partes del tubo digestivo. Ah, no sé si alguna duda. ¿Se entendió cuál era la función del complejo mortomigrante? Eso me lo preguntaron a mí bastante en el final. Ah, La Es el periodo de ayuno planificación. y sirve como para eliminar como desechos y tener res- como a la raya como la flora intestinal que uno tiene. Claro.
sirve sobre todo para eso, para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Y si les preguntan, ¿hay contracciones en el complejo motor migrante o no hay contracciones? Porque vimos que estaba dado por las ondas lentas, que no precisamente generaban un potencial de acción en la muscular lisa. Entonces, no. ¿Es solo por la onda lenta o hay alguna que otra contracción? Hay, porque bueno, eso después búsquenlo bien, pero el complejo motor migrante tiene 4 fases. En la fase Claro. 3 hay una fase Que era la más que, activa. exactamente, que es la más activa y hay una interconexión éxito-contráctil donde una onda lenta genera una contracción. Si bien no es lo más, o sea, no abarca tanto en estos 90 minutos que dura aproximadamente el complejo motor migrante, existe y por lo tanto sí hay contracciones en este periodo de ayuno, digamos. Por si les preguntan, esa sería la respuesta. Y además, si no se contrae, no te permitiría que se siga vaciando los residuos que quedaron. Exactamente. No podrías Pero, defecar, básicamente, porque es como que queda todo estancado. claro, la idea es que como que siga avanzando, aunque ya no sea, aunque estés en ayuno, lo que haya quedado siga avanzando y no permita ese estancamiento para que la flora crezca. Entonces no se produzca un sobrecrecimiento bacteriano. O sea que lo ideal sería que después de cada periodo postprandial se llegue a completar este ciclo. O sea, que sean 2, 3 horas y después suceda este ciclo de 90 minutos hasta volver a comer. No, no, porque vos podés en el día ir picando otras cosas y activás de nuevo el ciclo. A lo que me refería era que, si bien habíamos Sí. dicho que esto estaba dado por las ondas lentas que generaban las células intersticiales de Cajal, en la fase 3 de este periodo, de este complejo, perdón, que abarque entre un 5 a 10% de todo el tiempo, hay contracciones. Eso era a lo que iba. Sí, igual puede ser lo que decís, solo que bueno, ya es como parte de qué te recomiendan en una dieta, como eso ya no sé, no sé qué es mejor. Pero bueno, sigamos. Bueno, y este es sobre el reflejo de masticación y deglución. Dice que, bueno, tanto la fase inicial como la fase final de los procesos digestivos están mediados por reflejos que son de masticación, de deglución y de defecación. O sea, ¿qué quiere decir que es un reflejo? Que es algo que no vamos a controlar nosotros y es totalmente involuntario. Entonces, analice los siguientes modelos, completen los mecanismos con la información que considera necesaria para describir la secuencia de los procesos que se dan en los reflejos de masticación y de deglución. Bueno, si vemos ahí, vemos que lo primero que hay es todo a nivel bastante central. Vemos núcleos, vemos el hipotálamo, vemos la amígdala, que todo esto lo que van a hacer es estimular el área de la masticación. ¿Por qué la amígdala? ¿Por qué el hipotálamo? Porque el reflejo de masticación está dado por distintos estímulos. Un estímulo, por ejemplo, es tener comida en la boca. Si vos tenés comida en la boca, ya el centro de la masticación se está estimulando. Pero además, el olor, por ejemplo, de una comida, te estimula el centro de la masticación, el recuerdo de una comida, ¿sí? O la idea de pensar que voy a ir a comer cuando yo estoy cortando, por ejemplo, el bife para comérmelo, ya mi centro masticatorio está estimulándose. Esto lo que va a generar es que por neuronas eferentes, ¿sí? Lleguen a los músculos masticatorios, que son todos inervados por el par 5, la rama motora del par 5. Entonces, todos los músculos faciales, la lengua, los músculos masticatorios van a ser estimulados para que se produzca como esta ritmicidad, porque cuando uno está masticando no está pensando conscientemente, tengo que abrir la boca, tengo que cerrar la boca, tengo que mover para un lado, tengo que mover para el otro. Uno lo hace inconscientemente, es este reflejo que se está activando a partir de todos estos estímulos. La comida en la boca, el olor, el recuerdo, la ideación del plan de comer, todo esto me genera que se me estimule el par 5, la rama motora del par 5 y todos los músculos masticatorios. Y después, nada, ahí habla del receptor, ¿sí? Pero más que nada es esto, ¿sí? Y tenemos una parte voluntaria, que es la masticación, que es, digamos,
voluntaria entre comillas, porque nosotros nos llevamos la comida a la boca y generamos todo esto, y una parte involuntaria que es ya a partir de la faringe para abajo, cuando nosotros decidimos deglutir, que eso sí es un movimiento voluntario, la deglución, ya no lo controlamos más. Una vez que pasó al esófago, listo. Si se acuerdan de esto, solo la primera porción del esófago tiene músculo estriado, o sea, músculo que vamos a controlar. Después de ahí para abajo empiezan a disminuir la fibra y ya no hay directamente al final del esófago, hay todo músculo liso que no vamos a controlar. Eh, entonces es más que nada eso, ¿sí? El área, sabemos que hay un área de masticación que está estimulado por distintos núcleos. Estos núcleos a su vez responden a estos estímulos que habíamos dicho y activan toda esta secuencia del reflejo masticatorio, ¿sí? Y después en la siguiente les mostraba el proceso de deglución, que yo se los puse ahí al lado. ¿Sí? Pasarla a ver. Ahí está, y creo que ahí les puse las fotos en la siguiente. Ahí está. De la fase oral, la fase faríngea y ya la fase esofágica de la deglución. Que la primera porción, o sea, la fase oral y la faringea es más voluntaria y el resto ya no lo podemos controlar más. Y ahí al lado ella les deja la imagen de toda la vía, desde el centro de deglución y cómo inerva toda la parte, digamos, todo el esófago en general. Pero la primera porción va a ser por músculo estriado y lo que sigue es por músculo liso. Pero es más que nada eso. Yo ahí les dejé todo escrito lo que les expliqué recién. ¿Alguna duda de esto? Es bastante igual. Bueno, seguimos, pues ya está, deben estar medio quemados. Con el cuadro ese de los movimientos. Acá Ahí morimos. un matete, porque no encontré muy bien los reflejos, no sé si alguno lo hizo a este punto, o si sabe de cuáles son los reflejos de la defecación. Hay una bolilla de esto en el final. Les aviso. Eso iba a decir, hay una bolilla de eso y no sé qué cara ponen cuando les toca esa bolilla. Si me tocaba a mí no la sabía. Bueno, el que yo encontré es el reflejo anal, el recto anal inhibitorio, que como que de este hablan en todos lados. El tema es que para mí si este es el anal inhibitorio, este debería ser el excitatorio, pero no lo encontré como que lo describieran de esa forma. Me parece que lo nombran de otra forma, que creo que era, ya les digo. Me parece que es el reflejo ano-sigmoideo inhibitorio. Yo lo encontré como de esa forma, no sé si será el mismo. Y después, el RPA, yo creo que con Valen llegamos a la conclusión de que se refiere al reflejo parasimpático. No sé si están de acuerdo, si encontraron otra cosa. Vos, Isaac, no sé si sabes algo de esto. No, yo lo tenía así, el RPA no lo encontré tampoco. Ah, bien. Bueno, avancemos porque es medio. Pero bueno, acá les puse las descripciones como para que quede. El reflejo recto anal inhibitorio es un arco de reflejo que es por vía del nervio esplácnico que nos va a producir la relajación del esfínter anal interno. Ahora lo vamos a explicar un poquito más así en forma general para que se entienda, pero es para que les quede cuando vean la guía. El reflejo recto anal excitatorio es el que por la vía del nervio pudendo produce la contracción del esfínter anal externo. Y el reflejo parasimpático, bueno, por vía del nervio pudendo, producimos la relajación de ambos esfínteres. Que ahora vamos a ver bien, pero arranquemos. Por defecación, ¿qué sería la defecación? La expulsión de las heces a través del ano. Para este proceso tenemos que se forman hay diferentes movimientos complejos de voluntarios y involuntarios y reflejos, como que hay varios procesos para que se produzca esta defecación. Y para eso primero tenemos que hablar de cuál es el esfínter interno y el esfínter externo,
les voy a hablar así un poquito de defecación en general para que se entienda, pues si no es como que los reflejos aislados medio que no se entiende de nada. Entonces tenemos el esfínter interno, que es el que está formado por fibras musculares lisas, entonces es el que produce una contracción involuntaria, no está regulado de forma voluntaria, porque es músculo liso, y me va a generar un tono de contracción permanente, que es el responsable de que se produzca el cierre del ano en reposo. O sea, no lo podemos controlar, pero bueno, o sea, por lo general está contraído para que las heces, o sea, no haya incontinencia de las heces. Y el esfínter externo sería este. Este sí está formado por fibras musculares estriadas, entonces este sí tiene una contracción voluntaria y también está unido en su parte alta al elevador del ano. Y bueno, este sí lo podemos controlar, es el que está regulado un poco por, o sea, por sistema nervioso central y por nuestra percepción del entorno, a ver si es un entorno adecuado para la defecación. O sea, si todos estos reflejos se producen, como decir, bueno, llegó, el recto está distendido porque hay heces. Bien, ya se podría producir la defecación. Pero antes de producirse la defecación, tiene que generarse la integración de que tenemos un entorno favorable, o sea, de que uno sabe que puede ir a defecar y lo hace de forma voluntaria, ¿no? Entonces ahí es donde entra el esfínter externo, que tiene las fibras musculares estriadas y podemos controlarlo. Bien, ahora, habíamos dicho, voy a volver al anterior, que tenemos el inhibitorio, el excitatorio y el parasimpático. Primero se produce, así a nivel general, como la ampolla rectal se distiende porque están las heces. En un primer momento se produce el reflejo inhibitorio, que es para producir la relajación de ese esfínter anal interno, que normalmente está contraído, pero cuando se distiende el recto, se relaja este esfínter anal interno, pero el externo se contrae para que, es como que tengas un momento de, primero que esa mucosa pueda estar en contacto con las heces y es como que se produce un mecanismo de ver si las heces son líquidas, gaseosas, si es sólido, como analizar esa parte y al mismo tiempo que se pueda producir este análisis del contexto a ver si la defecación es posible o no. Entonces como que no es que llegan las heces y se produce la defecación. Primero se relaja el esfínter anal interno por este reflejo el anal inhibitorio y al mismo tiempo se produce el reflejo anal excitatorio del el externo para que las heces no avancen. Después, una vez que esto ya se analizó, que en el cerebro se produce este análisis de que la defecación ya es posible, ahí sí se relajan los dos esfínteres y es cuando se produce la defecación, que sería el reflejo parasimpático. Bien, a nivel general. Ahora lo vamos a ver en esta imagen que está re fea, pero fue como la única que encontré que la saqué de una presentación. ¿Qué tenemos? Acá la ampolla rectal con las heces, entonces esta se distiende y sensa por este nervio esplácnico esta distensión, se produce el reflejo acá en la médula y se produce el reflejo inhibitorio. Para que ven que acá viene al esfínter anal interno y inhibe acá la contracción, entonces se produce la relajación del esfínter anal interno. Pero, al mismo tiempo, esto también tiene llega esa aferencia a el giro frontal, al cíngulo, para generar esta conciencia de la necesidad de defecar. Y al mismo tiempo está regulado, como dice acá, por el estímulo visual, el estímulo auditivo, para ver si es posible donde estamos, en qué contexto estamos, poder ir a defecar. Entonces, luego de esa integración, se puede producir
esta contracción voluntaria del esfínter anal externo, que es si no estamos en condiciones de defecar, se puede contraer voluntariamente para evitar que se genere la defecación, y luego, después, si sí estamos en un contexto en el que se puede defecar por un reflejo parasimpático, ambos esfínteres se relajan. Que, como había dicho antes, perdón si estoy como mezclando mucho, pero el reflejo inhibitorio es por los nervios espláncnicos y el excitatorio y el parasimpático es por los nervios pudendos, porque tiene que tener llegada al esfínter anal externo. El interno está inervado por el espláncnico y el externo por el pudendo. Bien, no sé si los mezclé mucho, pero era como que tenía que explicarles todo de defecación para que se entiendan los reflejos, pero es básicamente eso. Se entendió bastante bien. Igual también ¿Sí? está en... Acá habías dejado. ¿Cómo? Que se entendió bastante bien, no sé dónde está el micrófono, estoy en el celu, pero se entendió, se entendió. Bien, básicamente es los que le puse acá en el cuadrito, pero bueno, leyéndolo así aisladamente es como medio raro. Pero bueno, si alguien tiene algo más para decir, y les, no sé, era medio complejo. Pero si ven, siempre vamos a lo mismo. Un estímulo, algo que lo sensa, algo que lo integra y algo que responde. Y Ahí para, miren, acá les puse nervio espláncnico y en estos otros, nervio pudendo. Y para que entiendan también la importancia de estos reflejos, que por ahí uno dice es una boludez, hay algunos tipos de fármacos que inhiben este reflejo de tener ganas de prácticamente defecar, entonces las personas se genera una constipación que pone en peligro algunas veces a la vida de la persona. Entonces ese tipo de fármacos están contraindicados en personas que por ahí tienen tendencia a estar constipadas de por sí, digamos, como naturaleza. Vieron que hay mucha gente que dice, me cuesta ir al baño, bueno, en esas personas este tipo de fármacos, como inhiben este reflejo, están contraindicados. Y está Sí. bastante bueno saberlo, digamos. Sí, o también una lesión a nivel sacro, por ejemplo, ya como estos nervios están formados, por ejemplo, el nervio espláncnico a nivel, creo que era de S2 a S4. Sí, de S2 a S4, si tenés una sección ahí, por ejemplo, no vas a tener ese arco reflejo porque es a nivel médula. Sí, quizás podés tener eh, después como que podés estimularlo con una dilatación anal, pero no vas a tener el arco reflejo a nivel de esa sección. Perdón, pregunta, serían los esplácnicos pélvicos, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, Esto también está relacionado, perdón, con la incontinencia y con la constipación, o sea, esto les va a servir después para entender eso en clínica, ¿no? Por eso es que que esto que yo les decía que tiene una integración a nivel central, no es solo el reflejo, sino que esas vías también se integran a nivel central de si el ámbito da o no para ir a defecar. Hay mucha gente a la que por ejemplo, se van de viaje y les cuesta mucho ir al baño y empiezan a constiparse por eso mismo, porque tenés como una integración eh, a nivel del sistema nervioso central. Si no, sería muy fácil como con el reflejo nomás haríamos, como bueno, se distiende y haríamos. Entonces, no, como que tenemos esa bajada de línea del sistema nervioso central. Y bueno, eso nomás, porque ya es re tarde. bueno, si no hay ninguna pregunta más.
Muchas gracias, porque un feriado hasta ahora nada. Lo vimos todos. Ustedes también quedándose. Chao, chicos. Gracias Estuvo por re venir. bien la clase, estuvo re buena. Listo. Nos vemos.